Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos este precioso chal que se compone de dos colores y vamos a tejer tres secciones definidas. Un diseño central, tejemos con punto chevron o punto zigzag, tejido con dos colores, y dos extremos con sectores calados, cada uno en un color distinto. Vamos a comenzar desde un extremo de punto chevron. Vamos a utilizar montaje provisional. Trabajamos todo este segmento. Vamos a ir alternando dos vueltas de cada color y luego vamos a continuar con uno de los sectores calados y después trabajamos otro sector de otro color también con el punto calado. Las medidas de este chal: el ancho 56 centímetros y el largo total 1,72 centímetros. 36 centímetros mide este sector tejido con punto calado. Lo mismo mide también este sector, 36 centímetros. Aquí la puntilla mide 7 centímetros. Bueno, este chal lo tejí con agujas circulares y de vuelta, pero perfectamente se puede tejer también con agujas rectas. Vamos a necesitar agujas, dos pares de agujas, un par número 2.75 y otro par número 3,5. ¿Por qué así? Porque nosotros cuando tejemos este punto calado, los puntos se abren y resulta que esta parte, si seguimos tejiendo con el mismo número de agujas, va a ser más ancha. O sea, nosotros aquí este punto, este punto chevron lo tejí con aguja número 3,5 y después aquí esta parte con el punto calado con aguja número 2.75. Por eso utilizamos dos pares de agujas. También vamos a necesitar una aguja crochet porque empezamos a tejer con un montaje provisional. Este chal lo tejí con lana merino 100% de Donegal Tweed y mi chal pesa 280 gramos, 140 gramos de cada color. Estos son dos colores que elegí. A ver, aquí dice la marca, si a alguien le interesa puede buscar Soft Donegal. Pero bueno, de todas formas pueden elegir cualquier hilado para tejer. Como pueden observar, el chal empieza y finaliza con este punto chevron en forma de pico. Una vez que ya tejimos nuestro chal, hay que lavarlo y secarlo sobre una superficie plana, sobre una toalla. Y nosotros al secar, yo lo que hice fue ir con un alfiler, así. Lo que hice fue ir colocando así el alfiler y lo ajusté con la toalla para que quede este borde definido. También vamos a aprender cómo realizar cambio de color. Nosotros tejemos dos vueltas con un color, dos vueltas con otro color. Y miren cómo queda este borde. Espectacular, perfecto. No se nota ni siquiera el cambio de colores de lana. ¿Cómo está tejido este chal? Miren, nosotros empezamos con un montaje provisional. Montamos los puntos y primero tejemos esta parte central. Este punto chevron lo tejemos hasta aquí. Después pasamos sobre las agujas de menor tamaño y sigo tejiendo con este punto calado y finalizo con este punto chevron. Cerramos los puntos. Después sigo tejiendo esta parte. Aquí subo los puntos sobre la aguja. Ya que estamos realizando montaje provisional, tejemos esta parte y después tejemos punto chevron y cerramos los puntos. ¿Por qué se hace esto? Porque este punto, fíjense, pueden tejer con este punto o con cualquier otro. Este punto, los triangulitos están de esta forma para abajo, orientados, ¿no? Nosotros, cuando usamos el chal, quiero que de los dos extremos nuestro dibujo se posicione de igual manera. Por ejemplo, están tejiendo un diseño con hojas, ¿no? Las hojas miran para abajo o para arriba. De la misma forma quiero que lo hagan de este lado. Por eso primero se teje esta parte central. Después seguimos color amarillo en mi caso, o y pasamos y tejemos esta parte. Entonces, sobre las agujas, para tejer este chal, montamos 113 puntos. Quiere decir que tenemos que montar 113 cadenas más 10 cadenas.
113 más 10, 123 más o menos. Voy a tejer ahora una muestra obviamente más pequeña. Voy a tejer un motivo más puntos de equilibrio, o sea, nosotros tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 12 puntos que ocupa un motivo, más 13 puntos de equilibrio y más 4 puntos de borde. Aquí no hay 2 puntos, sino 4 puntos de borde. Este punto lo tejemos al derecho y el punto de borde queda así, de esta forma. Para tejer ahora una muestra que se compone de un motivo más puntos de borde, sobre las agujas voy a montar 29 puntos, sobre la aguja crochet 29 cadenas, más 6 cadenas, 29 más 6, 35. Entonces voy a hacer, con la aguja crochet usamos hilo de algodón para después poder destejerlo con mayor facilidad, y entonces ahí va 2 cadenas, 3, 4, 5 y sigo, voy a montar 35 aproximadamente. Vamos a cortar aquí la hebra, la vamos a pasar a través de la cadena, la vamos a ajustar y aquí voy a hacer un nudo, así vamos a saber por dónde tenemos que tirar para después destejer. Aquí por ejemplo podemos cortar de esta forma, así. Quiere decir que cuando voy a tener que destejer para subir los puntos, vamos a hacerlo de este lado. Empiezo a subir los puntos. En total tengo que subir para mi muestra 29 puntos. Miren, esta es la trenza, la damos vuelta así. Ya en mis videos varias veces mostré cómo se hace, pero para quienes no saben, aquí dejamos 3 puntos. Van 1, 2, 3 y vamos a ver aquí. Tomamos este punto y vamos a atravesar la hebra. Este va a ser el punto número 1. Ahí va. Después aquí o podemos hacer un nudo o si tejemos con, en mi caso por ejemplo, lo que hice fue lo siguiente. Tejí, ahí va un punto, tejí un par de puntos así. La hebra doble para no hacer muchos nudos. 2 puntos. Esta es la trenza. De otro lado subimos los puntos. Ahí va 3. Ahora podemos seguir subiendo con una sola hebra y de esta forma voy a subir 29 puntos. Una vez más, esta es la trenza, la damos vuelta y se suben por estos puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigo subiendo. Bueno, aquí tengo 29 puntos montados y vamos a empezar a tejer. Damos vuelta. Primera vuelta de inicio vamos a trabajar con los puntos al revés. Lo tejemos una sola vez. Primer punto de borde tejemos al derecho porque estamos recién empezando a tejer. Y hacemos lazada. Ahí va un punto de borde. Tejemos un punto al revés. Este va a ser segundo punto de borde. Con un marcador vamos a separar los puntos de borde para no olvidarnos. Después voy a tejer con los puntos, todos los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Y aquí sobre la aguja quedan 2 puntos de borde. Vamos a colocar un marcador. Tejemos un punto de borde al revés. Aquí se acuerdan que tejimos con la hebra doble. Y aquí el último punto de borde lo tejemos al derecho.
Bueno, quiere decir que nosotros una vuelta hicimos subir los puntos y vuelta del lado del revés tejimos con todos los puntos al revés. Ahora vamos a empezar a tejer este motivo, este punto de 2 colores, donde tenemos que cambiar los colores en cada segunda vuelta. Tejimos 2 vueltas con el color verde. Vamos a agregar otro color. Voy a tejer con estos 2 colores la muestra. Entonces, vuelta número 1, tejemos de la siguiente forma. Estoy incorporando color nuevo, por eso el primer punto de borde simplemente lo tejemos al derecho y hacemos lazada. Punto derecho. Ahí tejí los 2 puntos de borde. Pasamos el marcador y empezamos a tejer nuestro motivo. Tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso tejemos o 2 puntos juntos al derecho así, o pasamos un punto sin tejer, tejemos punto al derecho y deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. De las 2 formas está bien. Estos 2 puntos son puntos de equilibrio. Y ahora empezamos a tejer nuestro motivo, que sería 4 puntos al derecho, lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos al derecho, tres puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido y repito este motivo las veces que sea necesario. O sea, de nuevo, ¿no? 4 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 4 puntos al derecho y 3 puntos juntos. Tejemos puntos de equilibrio, 4 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 4 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Podemos tejerlo así de esta forma. Tomamos los 2 puntos por atrás y tejemos al derecho. Lo importante aquí que los puntos no tienen que estar cruzados ni retorcidos. O sea, el punto si está posicionado sobre la aguja de esta forma, sí o sí tiene que estar así, abierto. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y ahora tejemos puntos de borde, un punto al derecho y este punto junto con lazada tejemos como 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 2 tejemos como se nos presentan los puntos. Siempre primer punto de borde en todas las vueltas pasamos sin tejer y hacemos una lazada. Punto revés. Estos son 2 puntos de borde, paso marcador y tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. O sea, esta vuelta es muy fácil, ya que todos los puntos se nos presentan al revés y lazada tejemos con el punto al revés. En realidad se repiten estas 2 vueltas nada más. Se memoriza muy fácil, por eso tejer este chal la verdad que es un placer, porque después de tejer un par de vueltas uno aprende cómo se hace y eso. Bueno, lo importante aquí, paso marcador, punto revés. Estoy sobre el lado revés de tejido. Quiere decir que ya tejí 2 vueltas con este color ladrillo, lo voy a llamar. Y ahora me va a tocar tejer con color verde. Estoy sobre el lado revés de tejido. El último punto, este punto junto con lazada,
No lo voy a tejer con este color con el que tejimos toda la vuelta. Este color lo voy a dejar. Voy a buscar color verde y tejemos este último punto con este color verde. Tejemos este punto junto con lazada con el punto al derecho. Ahí damos vuelta al tejido y ya voy a empezar a tejer toda la vuelta con este color verde. De esta forma el borde queda perfecto. Aquí al principio, después obviamente se esconden todas estas hebras. A ver, vamos a hacer así. Al principio siempre cuesta un poquito más. Bueno, sigo tejiendo con este color verde. Vuelta número 1. Pasamos punto sin tejer y hacemos lazada. Punto al derecho. Aquí, como ya les dije, esto se acomoda. Los puntos se tiran, se acomodan. Ahí. Al principio pasa esto porque tenemos hebras sin ajustar. Paso marcador y tejemos nuestro motivo. Sería 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Tejemos 2 puntos juntos hacia el derecho. Tejemos nuestro motivo. Estos son los puntos de borde y ahora tejemos el motivo. 4 puntos al derecho. Lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos al derecho, tres puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Y repito el motivo. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Sería 4 puntos al derecho. Lazada. Derecho. Lazada. 4 puntos al derecho. Dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Y tejemos puntos de borde, sería punto derecho y aquí 2 puntos juntos al derecho. Vuelta del lado del revés, tejemos con todos los puntos al revés. Nosotros la aguja pasa por debajo de la hebra, pasamos el punto sin tejer y hacemos lazada. Punto revés. Ahí tejí puntos de borde. Paso el marcador. Tejemos con todos los puntos al revés. Puntos de borde. Tejemos un punto al revés. Y aquí vamos a cambiar el color. Voy a tejer con este color con el que vamos a tejer nuestra próxima vuelta. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, este punto junto con lazada, y empiezo a tejer la próxima vuelta. Vamos a ir cambiando colores de esta forma. Próxima vuelta, ya saben cómo se teje. Tomamos este primer punto, paso sin tejer, hacemos lazada, punto al derecho. Aquí siempre después se acomoda ajustando por atrás esta hebra de color verde. Pasamos el marcador, tejemos el motivo, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha o de esta forma, o simplemente podemos tejer así, 2 puntos juntos. Tejemos nuestro motivo, 4 puntos al derecho. Lazada, derecho, lazada, 4 puntos al derecho,
3 puntos juntos al derecho. Incluso se pueden tejer 3 puntos si quieren tejerlo así, o pasamos puntos sin tejer, 2 puntos juntos al derecho y deslizamos este punto por encima. Pueden elegir cualquiera de las dos formas. Y tejemos puntos de equilibrio, 4 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 4 puntos al derecho y aquí 2 puntos juntos al derecho, paso marcador, punto derecho y esta lazada junto con el primer punto tejemos juntos al derecho. En la vuelta del lado del revés, primer punto de borde, paso sin tejer y hacemos lazada, punto revés. A ver, punto revés, colocamos el marcador, tejemos con todos los puntos al revés hasta finalizar esta vuelta. Y aquí ya saben, tejemos punto revés y el último punto cambiamos el color. Lo voy a tejer con color verde. Estoy sobre el lado revés del tejido. Tejemos este punto junto con lazada al derecho. Bueno, y de esta forma el borde queda aquí perfecto. Y vamos a ir tejiendo, repitiendo estas 2 vueltas. Miren qué fácil que se teje. El largo necesario. Miren, en mi caso tomé la medida 93 centímetros con este punto de 2 colores. Tejí. Vamos a tejer ahora esta parte con este punto calado. Y aquí vamos a tejer con aguja número 2.75. Voy a seguir tejiendo con color verde. Voy a cortar para que no me moleste. A ver, este color. Lo cortamos. Y sigo ahora tejiendo con color verde. Y aquí después vamos a tejer con el color más parecido a color ladrillo. Sobre la pantalla pueden ver el diagrama con el que vamos a tejer este punto calado. Empezamos a tejer, vuelta número 1. Voy a ir cambiando el grosor de la aguja. Voy a tejer con aguja número 3 en este caso. Primer punto de borde, paso sin tejer. Hacemos lazada, punto derecho. Paso marcador y empezamos a tejer. Vuelta número 1. Sería punto derecho. Lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 7 puntos al derecho, 1, 2, 3, número 4 debe ir, ven aquí, el punto anterior que tejimos, número 4 del punto tiene que ir aquí, 4, 5, 6, 7. ¿Qué quiero decir? Que estos picos, en que coincide, por ejemplo, el centro de este punto con los picos de este punto calado. Bueno, y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Acomodamos los puntos de esta forma para que no salgan cruzados ni retorcidos y tejemos 2 puntos juntos al derecho y hacemos lazada. Repito el motivo: derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 7 puntos al derecho, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos, lazada y punto de equilibrio, tejemos al derecho. Paso marcador y tejemos puntos de borde, derecho
y 2 puntos juntos al derecho. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con los puntos al revés. Los puntos de borde tejemos igual, siempre de la misma forma. Bueno, entonces vuelta número 2, 4, 6, 8, tejemos con todos los puntos al derecho, lazada, perdón, todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. Fíjense que ya cambié el número de agujas. Lazada al revés. Vuelta número 3. Paso punto sin tejer, lazada, punto al derecho. Estos son los puntos de borde. Empezamos a tejer nuestro motivo. 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 5 puntos al derecho, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 5 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho y este punto, último punto al derecho, este es el punto de equilibrio, y tejemos los puntos de borde. En la vuelta número 4 todos los puntos tejemos al revés. Vuelta número 5, tejemos puntos de borde y ahora tejemos el motivo. Serían 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Aquí tejemos 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 3 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho. Ahí nosotros tejimos dos motivos y punto de equilibrio tejemos al derecho y también tejemos puntos de borde. Vuelta número 6, tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 7, tejemos puntos de borde y tejemos los puntos de motivo. Tejemos al derecho 1, 2, 3, 4 puntos, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto sobre el punto tejido, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha,
lazada, tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Lazada, disminución simple, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, tejemos al derecho 1, 2, 3 puntos, punto de equilibrio, tejemos al derecho y tejemos los puntos de borde derecho y aquí 2 puntos juntos al derecho. Y última vuelta de este motivo, la número 9, tejemos puntos de borde, voy a tejer al derecho 1, 2, 3, 4, 5 puntos, lazada, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Vamos a cambiar de lugar, primer punto va delante de tejido, segundo punto va por atrás. Y voy a tejer 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Lazada. Y voy a tejer al derecho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lazada. Y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Cambiamos de lugar. Primer punto atrás de tejido, segundo punto va por delante y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Lazada y tejemos al derecho 1, 2, 3, 4. Punto de equilibrio al derecho y tejemos puntos de borde. Vuelta número 10, tejemos con los puntos al revés y con este punto calado voy a tejer toda esta parte. Finalizamos con el mismo punto de 2 colores, este punto chevron, se teje igual que ya les había mostrado. Aquí tejí 7 centímetros y cerramos los puntos. ¿Cómo cerrar los puntos? Voy a mostrar ahora. Primer punto, paso sin tejer. Lazada, punto al derecho, deslizamos estos 2 puntos sobre el punto tejido. Lazada, punto derecho y deslizamos estos 2 puntos sobre el punto tejido. De esta forma voy a cerrar todos los puntos. Este método de cierre de los puntos nos permite que aquí lazada, derecho y deslizamos estos 2 puntos. Nos permite que el borde quede tal como tiene que quedar, ni encogido ni tampoco muy abierto. O sea, así voy a cerrar los puntos y queda de esta forma, miren, bien prolijo. Cortamos la hebra y pasamos por aquí. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos para tejer otra parte? Para tejer, ya tejimos esta parte color verde y ahora vamos a tejer de este lado. Ahora vamos a subir los puntos donde hicimos montaje provisional y vamos a seguir tejiendo de otro lado. Encontramos aquí de este lado, se acuerdan que hicimos un nudo, lo voy a destejer, desarmar y vamos a ir subiendo los puntos con mucha paciencia, despacito. A ver, aquí sacamos vamos a ir tirando y
Vamos a ir subiendo los puntos, miren, ahí va. Despacito se van liberando los puntos y los vamos a ir colocando sobre la aguja para seguir tejiendo. Ahí van a liberando los puntos, destejemos toda la vuelta. Estamos aquí en este lugar, ¿no? Nosotros suponemos que ya tejimos el largo deseado de este punto chevron de 2 colores y ahora lo que voy a hacer es tejer con otro color, con este color naranja o color ladrillo, punto calado, y después tejer este borde y cerrar los puntos, nada más. Bueno, ya vimos estos 2 puntos cómo se tejen, este punto central y punto calado. Espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.